días, recibimos a Martín Lema, diputado del Partido Nacional. Hay muchos asuntos para conversar. ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, lo un recibimos. gusto. Va a ser una semana movida a nivel de ACE. Ya según lo anunciado, por ejemplo, de lo que informó el colega Gabriel Pereira la semana pasada, y lo que trascendió, el miércoles van a ser cesados unos cuantos directores de hospitales y algunos de ellos, por ejemplo, no se van a volver a, o por lo menos no le van a permitir volver a postularse. ¿Es una buena señal del nuevo directorio? Es un anuncio compartible que se quiera apelar a los concursos públicos para elegir quiénes van a ocupar los lugares de dirección de hospitales. Yo estoy de acuerdo con ese anuncio. De hecho, el 27 de abril de 2017 presenté un proyecto de ley para que justamente los directores de hospitales se elijan a través de concursos públicos. A pesar de estar de acuerdo, porque es compartible, yo creo que inmediatamente hay que pasar a la acción. Yo creo que ya la gente está saturada de anuncio, otro anuncio, nuevo anuncio. Y yo lo que valoro y lo que evalúo son las acciones y los hechos concretos. Por lo tanto, anuncio compartible con la aspiración que se concrete, con justicia e intentando hacer un cambio de raíz. Ahora parece que fuera otro gobierno por la cantidad y la batería de anuncios que se realizaron, así que soy muy moderado en esperar a ver cómo sigue. Bueno, pero por lo menos este es un nuevo directorio. Sí, Vázquez removió a todo el directorio, o por lo menos a los directores políticos. Y el nuevo directorio tiene una manera de proceder, por lo menos en estas primeras movidas, ¿no? Uno habrá que esperar. Pero la actitud, por lo menos, que ha tenido después de que trascendió alguna información vinculada a lo que usted ya venía denunciando, que son las irregularidades en el hospital de Bella Unión, no es lo mismo. O sea, va más en línea con lo que ustedes pedían. Yo tuve una reunión muy frontal, muy amena con el nuevo directorio de ACE, y hay varios puntos que generamos coincidencias. Entre ellos, justamente, tratar de eliminar de raíz el conflicto de interés en el sistema de salud, particularmente en ACE, en aquellos casos que le compete. Después hay otras cosas que sí también se comparten, no solo ese punto. La habilitación de farmacias de ACE por el Ministerio de Salud Pública. Hasta hace poquito ninguna farmacia de ACE estaba habilitada y solo el 18% comenzaron el trámite de habilitación. El otro día vi que empezaron las gestiones para habilitar la primera farmacia. Bueno, en eso también estamos de acuerdo. Como decía recién, los directores de hospitales a través de concursos, situación de división de arquitectura. Yo, en cuanto a las pretensiones, en cuanto a los anuncios, llego a varias coincidencias y a mí me genera mucho gusto decir que llevo a esas coincidencias. Lo que pasa es que durante este tiempo, en materia de salud, no solo a nivel de ACE, he visto y me ha tocado a mí presenciar un montón de anuncios que generan expectativa y cuando pasa el tiempo y se pasa a raya, ese anuncio no se cumple y la expectativa se transforma en desilusión y en frustración. Entonces, soy moderado, comparto mucho de los anuncios, estoy a total disposición para ponerme espalda con espalda para la concreción de muchos de ellos, pero soy muy moderado en esperar que el tiempo muestre los hechos y las acciones concretas. Como se diría, tierra adentro está quemado con leche. Y sí, se puede decir que es así. Que se quema con leche, ve la vaca y llora. Y claro, o sea, ya los protagonistas del directorio saliente, en varias oportunidades, cuando iban a las comisiones o en la interpelación que realizamos, decían también un montón de anuncios compartibles. Yo no me quedo en el anuncio. Trato de ir viendo después materialmente, ejecutivamente, cómo se van cumpliendo los mismos. Por eso soy tan moderado a la hora de hablar de ellos. Está claro que la semana pasada, cuando trascendió el informe que le entregaron a la justicia en el marco de las investigaciones por la utilización de las ambulancias en Bella Unión, muchos, yo no voy a decir que quedamos sorprendidos, pero allí se hablaba de viajes fantasmas, de facturaciones elevadas, aumentando costos que en realidad no correspondían a servicios prestados. Y sabe que yo cuando leí esa información que trascendió a través del semanario Búsqueda, pensaba y decía, Martín Lema, cuando ha ido a la entrevista, se cuidaba bastante en decir cuáles eran las irregularidades, siempre pedía el accionar de la justicia o una investigación.
me acuerdo que utilizaba algún ejemplo de cómo alguna ambulancia recorrió tantos kilómetros y había prestado servicios años anteriores, pero siempre con cierta precaución acerca de sus comentarios públicos. El informe que hoy por hoy está analizando el fiscal Pacheco, ¿lo sorprendió o va en línea con lo que usted sabía y no podía decir públicamente? Bueno, algunos datos como ese de los pacientes inexistentes o del cobro duplicado del IVA, yo en realidad tomo conocimiento a raíz de los trascendidos de prensa. Yo a esas conclusiones nunca había llegado. De hecho, es un informe que corre por cuenta ya de la investigación del crimen organizado. Es ajeno a la comisión investigadora de ACE. Igual, Nicolás, los hechos que advertíamos eran hechos sumamente graves. Estos son adicionales que están en ese informe policial en sede judicial, pero que se contrate durante años a la empresa de 3 jerarcas de ACE, hoy por hoy que siguen en sus lugares, cuando 2 de ellos fueron directores del Hospital Bella Unión, que es el lugar donde se contrató, es un hecho de la realidad, está constatado. Yo esta documentación no solamente se la exhibí al ministro de Salud Pública, a los 2 directorios de ACE, tanto el saliente como el entrante, al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, al presidente de la República, donde se constata, y es fácilmente acreditable, la situación de conflicto de interés, en donde el director, quien estaba en el año 2013 en el Hospital Bella Unión, que es en el año 2013 cuando se adjudica a una empresa de la cual es socio, estaba siendo director a la vez que era socio. Ese mismo año que se dispararon los montos en traslados de 560.000 pesos en el año anterior, en el 2012, a más de 8 millones en el 2013 y a más de 13 millones de pesos en el año 2014, están los datos oficiales del Sistema Integrado de Información Financiera, que ese mismo año también descendieron los kilómetros recorridos por móviles propios del hospital, es decir, de ACE. Ese hecho está absolutamente constatado. Que quien estaba como presidente de ACE en el año 2013 hizo 600 kilómetros para concurrir a la inauguración de la empresa del director del hospital, que después iba a terminar contratando con la propia ACE, eso también está constatado. Claro, pero ¿sabes qué? Para la gente, a mí se me ocurre, ¿no? Habrá mucha gente que dirá, está bien, el conflicto de intereses, que bueno, se equivocaron, estuvieron mal, éticamente puede ser reprobable, pero una cosa es el conflicto de interés y otra cosa es truchar. Sí, son figuras totalmente distintas. Estamos hablando de 2 cosas distintas. Una cosa es, bueno, yo la verdad vi una oportunidad de negocio, soy director, éticamente está mal, pero no me la llevé para mi casa, ¿no? Vi una oportunidad de negocio, me junté con 2 amigos y dijimos, acá se necesita esto, lo vamos a hacer. ¿Qué puede ser cuestionable? ¿Qué éticamente está mal? Que seguramente habría que revisarlo. De hecho, lo que dicen las autoridades es que se revisó. Eso es una cosa. Ahora, que yo truche paciente que no trasladé, que duplique un IVA como si hubiera funcionado. Por eso yo le preguntaba, porque usted hablaba del tema de los kilómetros de las ambulancias, siempre mencionó el tema de la cantidad de kilómetros que no le cerraba, que había algo que no le cerraba entre el aumento del gasto y la disminución de kilómetros. E insistió más de una vez, yo leí las taquigráficas también, y yo le preguntaba, contéstenme por qué, cuál es la causa, y de hecho en alguna comisión las autoridades decían, bueno, lo vamos a analizar, estamos estudiando, se ensayaba algún atisbo de respuesta que después nunca llegaba. Cuando usted conoce esta información, ¿se le prendió la lamparita y dijo, bueno, acá estaba la diferencia? ¿Y para dónde podría disparar? Podría disparar para cualquier lado. No es solamente un tema ético, guarda, porque el servicio después lo prestó ACE y era más barato. Y tenían los recursos humanos. Pero yo lo que digo es que el conflicto de interés, y todos sabemos que el conflicto de interés en ACE es algo que lamentablemente, sobre todo en el interior... No, por eso está bien. No está bien, pero lamentablemente, sobre todo en el interior, y es algo que está más que discutido, hay veces que sucede, que personas que trabajan en el ámbito privado también trabajan en el público, que se cruzan servicios, que tienen clínicas que le prestan servicios. Insisto, no es algo que esté bien, éticamente puede ser reprobable, pero es algo que, por la estructura que tenemos en nuestro país y por cómo están diseñadas las cosas, parece difícil incluso erradicarlo así de un plumazo. Ahora, una cosa es el conflicto de interés y otra cosa es
truchar pacientes. Totalmente. Me parece que son dos cuestiones muy diferentes para los ojos de la opinión pública. Hablo. Yo, Nicolás, siempre trato de ser muy moderado por un tema de responsabilidad. Siempre refiero en forma contundente a los hechos que yo tengo constatados. En la comisión investigadora por el tema Bella Unión hemos recibido un montón de testimonios que daban indicios de que había mucho más de los episodios que yo recién relataba. Hasta no tener la constancia y la plena seguridad de ello, uno no lo puede decir, porque ahí sí incurriría en una conducta totalmente irresponsable. Ahora, se conoce este informe, que es un informe policial, que yo creo que es importante apoderarse del mismo para poder cotejar con las diferentes declaraciones y con lo estudiado en la comisión investigadora. Hoy que tenemos investigadora vamos a insistir de que hay autoridades de Bella Unión que se han negado a venir, a través de los hechos no han venido a contribuir con la comisión investigadora. Eso le iba a decir, ¿cambia en algo la realidad del trabajo de la comisión investigadora, esto que se conoció? Y son elementos que alertan y que generan una mayor preocupación. Y hay otros situaciones que leí en algunos artículos de prensa que me dejaron muy preocupados por el mensaje. ¿Por ejemplo? Como que se iba a denunciar al funcionario policial que elaboró el informe. Este es un informe que en realidad es a pedido del fiscal, es a pedido de un fiscal que se realiza. Es un funcionario policial que está trabajando, está investigando y llegó a reunir un montón de elementos que se presentarán en el informe. La defensa deberá presentar prueba y diligenciar ambos aspectos para, bueno, conocer la situación con profundidad. Pero amenazar o denunciar a un funcionario que está cumpliendo con una tarea que le solicita el fiscal, me suena que es como un intento de intimidar, porque el funcionario policial, ¿qué otra cosa podría haber hecho que hacer un informe, recabando información, recabando pruebas? Porque aparte, también leí por ahí que a la denuncia de los pacientes inexistentes, la respuesta que daría la defensa, que yo no me pronuncio sobre el tema de fondo porque desconozco, porque esto está en ámbito judicial, pero una de las cosas que alega la defensa es que eran niños recién nacidos y que entonces, como no tenían cédula, pasaba esa situación. Yo no puedo decir si es así o no es así. Lo que digo, que lo que investigó el funcionario policial, evidentemente tan equivocado no estaba, que hubo una explicación a la situación que está detallada y que fue la que trascendió políticamente. Pero lo que dicen, no es que inventó nada. Claro, entonces ahí la defensa podrá decir, miren, esto no es así, presentará la prueba del caso. Pero amenazar a un funcionario que por otro lado, o amenazar, mejor dicho, intimidar con que va a denunciar a un funcionario. Deslizar la posibilidad es una manera pero estamos ante episodios muy complejos. El que denuncia se le hace el escrache público, el que hace un informe y reúne prueba que va a tener una denuncia al Ministerio del Interior. Entonces, eso no va en la línea garantista que debe tener un sistema republicano y democrático como el nuestro. Entonces, a mí me dejó bastante preocupado que si supuestamente se tiene razón, se vaya contra el mensajero, cuando en realidad se está dando una explicación que en realidad, dentro de una línea lógica, estaría bien. En caso de tomar por cierta hasta la respuesta que se da por parte de la defensa, sería lógico la advertencia en un informe que diga que hay pacientes inexistentes porque no se registra el número de cédula, etcétera, etcétera, y por parte de la defensa se explique que son recién nacidos, que esto hay que ver si es así o no es así. Entonces, concretamente, en la comisión investigadora, ¿qué cambia el trabajo que viene realizando a raíz del conocimiento de esta información? Yo creo que ingresa y que va a haber que enviar todas las actuaciones y testimonios de los diferentes protagonistas que han concurrido a declarar, para que, si bien ya se pidió que se manden actuaciones, veremos de qué forma o explicitamos o enviamos un montón de documentación que sería bien importante para que la justicia cuente con esa información a la hora de esclarecer estos episodios. A ver si lo entiendo bien. Lo que haría generalmente, o se podría hacer cuando termine el trabajo de la investigadora, usted dice, bueno, no, si están analizando ahora esta situación, mandémoslo antes porque no, estamos trabajando, pero hay material que puede ser de importancia para la justicia. A ver, yo no quiero ser tampoco imprudente con el resto de los legisladores que están trabajando en la comisión investigadora. Mi posición es que, como este tema justamente bien estudiado por el crimen organizado, es importante aportar prueba en tiempo real y es ahora que se viene investigando. Por lo tanto, yo soy partidario de que en un tiempo prudencial enviar un montón de documentación, de testimonios y de elementos que fue recogiendo la investigadora para facilitárselo a la justicia y cuente con todos esos elementos a la hora del análisis de estos temas. La semana pasada usted le respondió a
Javier Miranda, o días pasados le respondí a Javier Miranda, que había dicho que los que critican a ACE quieren de nuevo tener una salud pobre para los pobres. Y que veníamos estoy reproduciendo casi que las palabras de Javier Miranda, cuando no gobernaba el Frente Amplio había una salud de rico para los ricos y una salud pobre para los pobres. Le pone presión, porque todo el mundo lo visualiza a usted como un posible futuro ministro de Salud, o por lo menos ocupando algún cargo de relevancia en un eventual gobierno de Luis Lacalle Pou, por ejemplo. ¿No? Habrá que ver si gana el interno, hay un montón de pasos antes, ¿no? Pero hay un montón de gente que lo visualiza a usted como alguien para ocupar un cargo ejecutivo en la salud. ¿No se siente como que le están pegando por eso? Para nada. Estoy convencido que la mayor cantidad de propuestas en el periodo salieron de este lado. De hecho, los cuestionamientos al directorio anterior venían de este lado y se removió todo el directorio, en forma tardía. Los directores de hospitales por concursos, presentamos hace un año una iniciativa. Bueno, fortalecer... que le iba a decir, mire que cuando yo hacía la campaña electoral, decía lo mismo. Después no se aplicaba. Yo no sé si yo hablo dentro del periodo, en ese momento había un proyecto de ley en los ámbitos que corresponden y quien estaba como presidente de ACE decía que no se iban a hacer a través de distintos concursos. Fortalecer la división fiscalización del Ministerio de Salud Pública es una propuesta que hicimos nosotros también. Hoy por hoy hay una anarquía en el sistema de salud. Nadie, ni Javier Miranda, ni nadie del Frente Amplio tiene la menor idea de lo que sucede en el sistema de salud. Hay 20 inspectores en división fiscalización para controlar todos los servicios de salud del país, tanto en el sector público como en el sector privado. En materia financiera de los prestadores que estamos solicitando que se controle, no se hacen auditorías sobre la cantidad de cápitas por prestador, no se hacen auditorías del cumplimiento de metas asistenciales y cuando la Auditoría Interna de la Nación hizo un informe, habló de falta de transparencia y falta de confiabilidad de los datos. No se hacen la cantidad de inspecciones necesarias en la sobrecuota de inversión. Tenemos un sistema de salud que puede ser compartible a nivel teórico y yo en eso creo que hay que dejar de lado siempre el ego refundacional que muchas veces se tiene. El sistema a nivel teórico tiene muchos aspectos compartibles, está muy mal instrumentado y carece de todo tipo de control. Entonces, como carece de control, no se sabe cualitativamente cuál es el nivel asistencial que reciben los usuarios. Sobre declaraciones de Javier Miranda, primero cuenta con una gran desinformación. Y a mí realmente me ha desilusionado Javier Miranda, porque yo pensé que tenía un estilo de conducción distinto, le veía otras condiciones, no pensé que iba a entrar en esos discursos tribuneros, un poco jugando al barra brava, producto de no poder ejercer un liderazgo de consenso, dialogando con el resto de los partidos políticos. La analogía amigo-enemigo, la gente está cansada, la gente lo que espera de nosotros es la madurez de buscar acuerdos y de señalar diferencias con fraternidad. Y eso de ponerse que la oposición y al voleo como con un espíritu revanchista o con una postura que está muy lejos de ser constructiva. Yo veía a otro Javier Miranda, yo creo que como no ha podido con los sectores radicales del Frente Amplio, que en definitiva son los que gobiernan, recurre a ese tipo de exageración en cuanto a las formas, en cuanto a los términos utilizados, producto de que no ha sabido conducir. Pero lamento que se diga, y también Nicolás quiero decir una cosa, yo estoy abierto a un intercambio público y si Javier Miranda un día quiere hacer un intercambio público sobre el sistema de salud y que le llevemos todas las propuestas y que la gente, que en definitiva es también a quien él se dirigió, pueda evaluarlo, estoy convencido. Hace un rato hablábamos del conflicto de interés en Bella Unión. De los 3 jerarcas, 2 son compañeros de Javier Miranda, pero es más fácil hacerse el distraído y buscar las expresiones apocalípticas. 2 de los investigados. De los 3 de Bella Unión, 2 son compañeros de Javier Miranda, pero ahí es mucho más fácil hacerse el distraído. ¿Del Frente Amplio? Estuvieron en listas 7-11. Integraron listas. Claro, pero en esos casos, esos discursos que se dan en el ámbito de la efervescencia, cuando hay que llevarlo a las acciones y cuando las papas queman, no hay ninguna medida. Bueno, queda planteada la iniciativa y para los compañeros todas las voces de la producción del programa de debates acá queda
Podemos sacar este fragmento de la entrevista y plantearlo. Es que, Javier Miranda como te decía, por el tema de fiscalización, Javier Miranda no tiene la menor idea de lo que sucede en el sistema de salud. Y es mucho más cómodo no ejercer los controles, porque si uno ejerce los controles, después tiene que tener la postura diligente de tomar medidas a consecuencia de lo que detallan esos controles. Es mucho más fácil mirar para el costado y convertirse en un testigo de lujo como se ha convertido el Ministerio de Salud Pública. 3 minutos me quedan. Hablando del Ministerio de Salud Pública, ¿va a convocar a Basso al Parlamento? Sí, voy a convocarlo. Voy a convocarlo por 2 temas puntuales de algunos anuncios que se realizaron y lamentablemente no llegaron a capitalizarse. Uno de ellos es IMAE cardiológico para el departamento de Tacuarembó. Este es un anuncio que se viene de larga data por parte del gobierno. Está cantando de retruco usted, porque vino Susana Muñiz a esa misma silla, y a mí me consta, porque por algún tuit suyo yo vi que estaba mirando la entrevista, y Susana Muñiz dijo, yo no vi que Lema pidiera tanto por el IMAE cardiológico de Tacuarembó. Lema responde a los intereses privados porque se embanderó con el IMAE en Salto, que lo desarrollan los privados, y no lo vi a Lema decir lo mismo sobre Tacuarembó. No. Está cantando de retruco. No se lo retruco, el que fue a hablar el día de la inauguración del IMAE privado en Salto fue el ministro de Salud Pública. Y utilizó el término los amigos y demás. Tengo un gran respeto por el ministro, pero no soy amigo personal de él. Por eso me llamó la atención las expresiones, porque yo concurrí, estaba en la última fila y quien fue uno de los oradores en ese evento fue el Ministerio de Salud Pública, nada más ni nada menos. Por eso obviamente que llama la atención, pero ya ese tipo de comentarios, la verdad que no amerita grandes análisis. Pero sí es necesario un IMAE cardiológico en Tacuarembó, son 2 ejes de ruta distintos. Ahí hay toda una población, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, que quien sufre, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, tiene que recibir un tratamiento de segunda elección a través de fibrinolíticos. ¿Por qué? Porque el tratamiento más recomendado a nivel internacional y nacional, por las guías internacionales y demás, es la angioplastia primaria, que se realiza exclusivamente en los IMAEs cardiológicos, pero da el máximo rendimiento, mejor dicho, es satisfactorio cuando se realiza a las 2 horas luego de producirse el infarto. Entonces, hoy por hoy vemos situaciones de desigualdad, a pesar de que todos hacemos el esfuerzo por sustentar el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, IMAE cardiológico en Tacuarembó... Y esto fue un anuncio, el 25 de abril de 2017, el ministro de Salud Pública dijo que el 2017 iba a estar habilitado el IMAE cardiológico de Tacuarembó, terminó el año 2017, no está. El 27 de octubre dijo que para el año 2018, y como no queremos el año 2019 hablando de nuevo un cumplimiento de un anuncio, vamos a tratar de agilizar el tema. Y el otro por tratamientos no comprendidos en el Fondo Nacional de Recursos, como es el caso de medicamentos de alto costo u otros procedimientos, en los cuales el Ministerio de Salud Pública, y tenemos documentación que acredita lo que voy a decir, pero el Ministerio de Salud Pública se maneja con una profunda desigualdad. Con desigualdad hay pacientes que son tomados de una forma y otros lamentablemente de otras. No juzgo intenciones, pero digo que esto está pasando objetivamente, con una gran injusticia. Muchas veces al paciente se le contesta tarde, otras veces a pesar de tener informes favorables no se actúa en consecuencia, y con negligencia. Entonces vamos a hacer propuestas, que después a Javier Miranda, si con mucho gusto quiere, también la vamos a enviar, para mejorar el acceso a medicamentos de alto costo y a tratamientos no comprendidos en el Fondo Nacional de Recursos. Le pido 15 segundos porque están pidiendo terminar, pero alguien le puede decir, de hecho se ha manejado varias veces, pero cuando el Frente Amplio no era gobierno, no se financiaban los medicamentos de alto costo. ¿No hubo ahí un error? Casi no existían. Los medicamentos que hoy por hoy están en el formulario terapéutico de medicamentos son aprobados en agencias internacionales como la FDA y la EMA europea, en el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, o sea, no daban las instancias para que esté aprobado por agencias internacionales, luego recogidos en las cátedras de medicina de la Facultad de Medicina, para luego, posteriormente, incorporarse. Pero hay pacientes que están en una situación desesperante, Nicolás. Yo entiendo que los recursos son finitos, y acá no se puede hacer demagogia con este tema, pero hay que tratar que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes, y con una postura diligente es posible mejorar la accesibilidad. Martín Lema, le agradecemos su presencia, como siempre un placer, y nada, volvemos a conversar, seguramente va a ser, con mucho gusto. Van a ser meses intensos. Con mucho gusto. Y siempre el tema de la salud preocupa. Muchas gracias. La pausa y seguimos con más noticias.